Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta cuarta clase de máquinas y herramientas, más precisamente la tercera unidad de componentes de las máquinas CNC, vamos a desarrollar lo que habíamos un poco anticipado en la tercera clase, que habíamos visto en esa clase los motores de transmisión, ¿sí? Habíamos visto tres tipos de motores, motores paso a paso, servomotores y motores lineales. Y justamente en estos dos últimos habíamos visto un componente muy importante que se llamaba encoder, ¿sí? O un control de posición, que estos motores tenían anexados para una finalidad particular, que ya lo habíamos adelantado, que era un poco los ojos del motor. Quiero hacer una aclaración que no quiere decir que los motores paso a paso no dispongan de encoders o controles de posición. Hoy en día hay muchos motores paso a paso que sí los tienen para mejorar aún más la precisión que poseen estos motores, pero como no tienen inercias tan grandes debido a que no tienen tanto par motor y tanta fuerza, las inercias no son excesivas. Entonces no hace falta usarlo. Pero en el caso de que haya motores paso a paso que tengan un empuje elevado más de lo habitual, se suelen colocar encoders o controles de posición también a estos motores. Bien, entonces, terminando con este tema, arrancamos con el punto 2.4, que son sistemas de control de posición y desplazamientos. Bueno, como ya habíamos anticipado, estos dispositivos son los encargados justamente de enviar las órdenes hacia el control, ¿sí? Hacia la computadora, hacia el microcontrolador, y también son los encargados de recibir la información que viene del microcontrolador y enviársela a los motores. O sea, es un ida y vuelta que tiene este dispositivo con el motor y con la computadora. Pero ¿por qué están hechos, digamos? ¿Para qué se colocan en los motores? Bueno, porque, como lo dice acá, no vamos a garantizar que la posición real que tienen, digamos, los carros en la máquina sea la deseada. Porque muchas veces el microcontrolador le envía la señal al motor, ¿sí? Cuando uno, qué sé yo, escribe X10, bueno, el motor del eje X se va a mover 10 milímetros o 5, depende si estamos trabajando en radios o en diámetros. Y cuando se mueva esa cantidad de milímetros no quiere decir que justamente el carro se movió eso. ¿Por qué? Y bueno, porque justo a lo mejor había algún problema dentro de la máquina, algún obstáculo, como dice acá. Puede haber juegos producidos por el desgaste ya de la máquina en sí, que digamos la máquina ya tiene una vida útil y se la está usando por fuera de ella. Inercias no controladas, bueno, cuando justamente movemos el carro y lo estamos haciendo con un peso sobredimensionado de lo que fue hecho la máquina. Esto en Argentina pasa mucho, a veces nos compramos una máquina pequeña y de golpe nos llega un trabajo de un cliente que es mucho más grande de la capacidad que tiene el torno, y bueno, lo ponemos igual para no decir que no al trabajo y poder hacer unos mangos más, pero resulta ser que después empezamos con otros problemas porque la máquina no está diseñada para frenar o acelerar con una carga mucho más pesada, y por lo tanto justamente los recorridos no son los deseados, ¿sí? Porque no llega a frenar, entonces en vez de parar en X10 para en X11 o en otra medida que no es la deseada. Bueno, acá falta de engrase, esto por ahí yo lo descontaría, pero puede ser, la única forma es que falle el sistema de lubricación automático que tiene la máquina. Recordemos que nosotros no andamos con una aceitera aceitando alemites o engrasando alemites, digamos de engrase, sino que la máquina lo hace totalmente automática. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, depende el ritmo de trabajo de la máquina, pero generalmente si se trabaja las 24 horas es una vez por día, llenar un recipiente más o menos de 1 litro con aceite de lubricante, y la máquina se encarga de distribuirlo a la totalidad de los componentes. Entonces, estos
controles de posición lo que van a hacer es justamente avisarle al control que la orden que dio ya fue consumada por el motor y ha llegado a destino. Si no pasaría eso, como en el caso de los ejemplos que vimos recién, lo que va a hacer es enviarle automáticamente la señal y no dar la segunda o la orden sucesiva a esa para que no haya un percance mayor, porque recordemos que ya pudo haber habido un choque en la máquina, porque la máquina no frenó, por todo lo que vimos recién. Entonces, lo que hace es cancelar la orden, digamos, de programación que viene debajo y obviamente salta una alarma y el torno se para, el torno, la fresadora, la máquina que se les ocurra, para y no sigue con la función correspondiente. Por eso es tan importante estos sistemas de control, ¿sí? Son muy importantes. Bueno, hay varios sistemas, pero los más populares son dos, ¿sí? Los que más se utilizan son dos sistemas, pero generalmente, como lo dice acá, bueno, son muy exactos, son muy precisos, siempre están trabajando en el orden de la milésima de milímetro, ¿sí? O llegando al micrón, o sea, 4 ceros detrás de la coma. Generalmente son ópticos y dice funcionan por medio de una o más reglas de cristal con una cabeza lectora que mide el desplazamiento en cada uno de los ejes. O también hay algunos que son electromecánicos, bueno, basado en la inducción de una corriente en la regla magnética. Pero bueno, más allá de los distintos sistemas, vamos a ver cuáles son los más utilizados, y en este caso son dos, que se llaman sistema directo y sistema indirecto. Cada uno de estos sistemas puede tener justamente una fabricación electromecánica o óptica. Acá están los dos, digamos, ilustrados, cómo funcionarían. Todos, fíjense, que tienen bueno, una regla, en este caso, una regla, digamos, graduada o marcada, y acá tenemos un disco, ¿sí? Es lo mismo, pero en forma circular. Pero todos tienen un emisor, ¿sí? Un haz de luz, y un receptor que recibe ese haz de luz a medida que se va cortando o pasando por la endija de la regla óptica, ¿sí? Al igual que acá. Entonces, vamos primero con el sistema directo. ¿Por qué se llama directo? Dice, bueno, utiliza una regla de medida situada en cada una de las guías de la máquina. Los posibles errores producidos en el giro del eje o en su acoplamiento no van a afectar a este método de medida. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿por qué se llama directo? Porque esta regla está directamente puesta sobre la mesa de la máquina, ¿sí? Y el caso era este, por ejemplo, en los motores lineales, que acá tenemos una regla de captación, dice acá, que justamente es un encoder, ¿sí? Un control de posición. Pero está de una manera, digamos, lineal o directa. ¿Por qué se dice directa? Y porque cuando el carro se mueva 1 milímetro, este lector se va a mover 1 milímetro, ¿sí? O sea que está directamente puesto sobre el movimiento de la mesa. Por eso se llama directo, ¿sí? Porque lo que se mueve la mesa, se mueve el encoder o el control de posición, como quieran llamarle. Dice, un resolver óptico controla constantemente la posición por conteo directo en la regla graduada, transforma esta información a señales eléctricas y las envía para ser procesada por el control. Entonces, funcionaría de la misma manera que acá, lo único que está puesto directamente sobre digamos, la mesa. Y ¿cómo funciona tanto este sistema como este? Porque es lo mismo. Bueno, el emisor envía una señal, ¿sí? Que puede ser lumínica. En este caso estamos hablando de sistemas ópticos, ¿no? Acá estos dos son ópticos, no son electromagnéticos como habíamos visto acá, ¿sí? Entonces, emite un haz de luz. ¿Y qué pasa? Acá tiene, esta regla tiene marcas, en donde esas marcas, cuando el haz de luz choque sobre esas marcas, va a rebotar y no va
a ser captado por el receptor. En cambio, cuando la regla se mueva un poquitito más, el haz de luz va a pasar y el receptor lo va a tomar y va a enviar esa señal directamente al control diciendo que se movió, qué sé yo, 1/1000 de milímetro. Recordemos que estas marcas son imperceptibles al ojo humano, ¿sí? Hay que verlas con una lupa o con un microscopio, porque son tan chiquititas. Piensen que cada marca representa, depende de la resolución de la regla, pero puede ser 1/1000 de milímetro, ¿sí? Entonces es algo tan chiquitito que no se llega a ver a simple vista, ¿sí? Y es, por supuesto, ni hace falta decirlo, muy pero muy delicado. Entonces tiene que estar colocado en la máquina en un lugar en que no haya acceso a los operarios, a la viruta, al aceite, etc. Bueno, ¿qué pasa con el indirecto? ¿Por qué tenemos otro sistema? Bueno, porque, como lo dice aquí, el sistema indirecto, la posición de la mesa, ¿sí?, se va a calcular por la rotación en el tornillo de bolas recirculantes o en el eje del motor. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema va a estar colocado directamente sobre el motor de transmisión. Entonces, como ya dijimos, estaba puesto en los motores. Dice, un resolver, que sería, bueno, el emisor y el receptor, registra el movimiento de un disco graduado solidario con el eje, ¿sí?, que puede ser el husillo de bolas recirculantes, o que también puede ser el motor, el mismo motor que gira en los servos o en los motores paso a paso. Dice, el control numérico calcula la posición mediante el número de pasos o pulsos generados durante el desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se llama indirecto? Y bueno, porque no está directamente puesto en la mesa. Este sistema está puesto en el eje del motor o en el husillo de bolas recirculantes. Entonces, cuando este disco gira, porque el motor comenzó a girar, el emisor sigue mandando las señales, va a ir cortándose el haz de luz y el receptor va a ir contando. Pero ¿qué pasa? Acá no va a contar milímetros, ¿sí?, como acá, que acá cuenta milímetros lineales, o décimas, centésimas o milésimas lineales. Acá lo que va a contar son grados. Entonces, esos grados no le sirven, digamos, al control así puros. Esos grados, el receptor los va a enviar al control, los recibe, esos pulsos de voltaje, digamos, porque es lo mismo que acá, y los va a tener que traducir. Diferente acá, que directamente ya lo manda, digamos, como en milésimas o en micrones. Pero acá no, acá manda grados. Entonces el control tiene que hacer un cálculo previo para poder enviárselo al microcontrolador y que él lo evalúe si el movimiento que tuvo el motor es el correcto o no. Por eso se llama indirecto, ¿sí?, porque no está en la mesa directamente de movimiento de trabajo. Bueno, sin más, aclaraciones, acá ya está todo lo que yo dije, está aquí escrito. Espero que se haya entendido. O sea, es un elemento muy importante, muy importante en las máquinas CNC, porque lo que hace justamente es verificar cada una de las órdenes que fue dando el microcontrolador para que para verificar que verdaderamente esa orden llegó al motor y se cumplió, ¿sí? El motor la pudo lograr y llegar al X, al Y, al Z deseado que uno programó, y no cometer, primero errores en la pieza, errores de fabricación, no cometer choques de máquina, o agravar la cosa, porque por ahí puede haber un choque de máquina, pero si el control sigue leyendo las instrucciones sucesivas, puede ser fatal para la máquina porque se autodestruye, digamos. Recordemos que estas máquinas trabajan a tanta velocidad que en pocos segundos se puede romper completamente. Así que hasta aquí es la clase 4 de controles de posición. Como siempre, cualquier duda o consulta me lo hacen llegar a través del email o del WhatsApp del grupo. Muchas gracias.